Artículo 292. Habla sobre el impuesto al patrimonio que por los años grabables 2004 al 2006 crease este impuesto a cargo de las personas jurídicas y naturales contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado. Artículo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto. El impuesto a las ventas se aplicará sobre a. Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente. B. La prestación de los servicios específicos en el artículo 476 realizado en el territorio del país. C. La importancia de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente. Parágrafo. El impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se trate de las excepciones previstas para los automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros. Artículo 468. Impuesto al IVA. Son todos los artículos o productos que están ligados bajo este consumo de IVA. Hay algunas excepciones que en otro artículo ya se verá reflejado. Artículo 476. Servicios grabados y sus tarifas. Esos son los servicios que son excluidos de la tarifa del IVA, que son los clubes sociales o deportivos, parqueaderos, fotocopias, reparaciones, mantenimientos, servicios públicos. Artículo 512. Impuesto al consumidor o hipoconsumo. El agente activo es la DIAN y quienes son los pasivos son el consumidor o el contribuyente. El hecho generador son los productos como el vehículo, la bolsa plástica, telefonía y servicios. Hola, buen día compañeras. En la clase de hoy de legislación tributaria me pareció muy importante lo que hablamos acerca de la importancia que es cancelar impuestos. Bueno, para esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los contribuyentes al ejercer esta labor o esta obligación que tenemos, se puede generar el ingreso al Estado y asimismo el Estado poder contribuir a las diferentes partes que son la salud, la educación, entre otras, para poder mejorar el crecimiento a nivel territorial. Es decir, por ejemplo, nosotros, una empresa del Tolima, o bueno, de dicho departamento, esa empresa va a contribuir al IVA, al Estado, y si esta empresa va a contribuirla, es decir, si este es de aquí de Ibagué, la plata del IVA se queda aquí en Ibagué, pero si está dentro de, o sea, si nosotros compramos algún producto, ya sea, por ejemplo, si la empresa es de Barranquilla, por ejemplo, como Olímpica Sao, esa contribución al IVA que hace esa empresa es para Barranquilla, o sea que es para todo el departamento o la zona de Barranquilla. Entonces es muy importante que nosotros ejerzamos o pues hacer que las personas, las empresas contribuyan a este tributo que es muy importante para nosotros, ya que nos vemos afectados la gran mayoría, y quien no se queja por salud, quien no se queja por educación, quien no se queja porque de pronto el acueducto de nuestro departamento o nuestro barrio no se ha podido efectuar porque muchas veces no se puede sacar o no, nunca se puede sacar la contribución de otros departamentos para ejercerla en el departamento que se ve más noble, sino que tiene que ser ese incremento del IVA o ese IVA tiene que ejercerse en el mismo, o sea, tiene que ser la empresa del mismo departamento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos estar atentos de todas las empresas o de todas las personas que contribuyan a esta obligación, que la ejerzan bien, que no evadan ni eluden esta función. Muchas gracias.
Adicionalmente a la pregunta cómo el gobierno emplea sus recursos para cubrir las necesidades prioritarias de la sociedad, tales como son la educación, la salud y la seguridad, entre otras, el gobierno necesita de todos esos recursos de impuestos en los cuales cada uno de nosotros tenemos que contribuir, que son como el IVA. Entonces, el gobierno necesita que todos o cada uno de los empresarios o las empresas que tienen, que son contribuyentes a él, que den verídicamente estos impuestos. También pues el gobierno cuando va a distribuir estas riquezas es muy importante que cada una, como decía anteriormente, que cada uno de los empresarios dispongan de el cumplimiento de ello. Por ejemplo, como decía, la empresa de SAO o otra empresa que no sea o sea, va a contribuir al sector donde es su principal sede. Es más o menos claro. Por ejemplo, Monarca, en este momento Monarca vendría pues todos todos los impuestos que cancele va a ser para Ibagué. Entonces es muy importante que nosotros estemos al tanto de todas estas empresas para que contribuyan, para que puedan pues mejorar el tema de educación, de acueductos, aquí en el sector de Ibagué y no nos veamos tan afectados. Muchas gracias. Calendario tributario 2018. Declaración y pago grandes contribuyentes. Primero, renta, en febrero, abril y junio. Segundo, sobretasa, en abril y junio. Tercero, activos en el exterior, en el mes de abril. Declaración y pago personas jurídicas. Primero, renta primera cuota en el mes de abril y mayo. Segunda cuota en el mes de junio. Sobretasa primera cuota en abril y mayo. Segunda cuota en el mes de junio. Todos estos con los dos últimos dígitos del NIT correspondientes. Seguimos con activos en el exterior en el mes de abril y mayo. Declaración y pago personas naturales. La renta, agosto, septiembre y octubre. Activos en el exterior, agosto, septiembre y octubre. Declaración y pago impuesto a la riqueza, en dos cuotas iguales en el mes de mayo y septiembre. Declaración informativa y documentación comprobatoria. Precios de transferencia en septiembre. Encontramos la declaración y pago impuesto sobre las ventas y el IVA. Se paga bimestral y cuatrimestral. Luego, declaración y pago retención y autorretención en la fuente. Se paga mensual. Declaración y pago impuesto nacional al consumo. Este se paga bimestral. Estas son algunas definiciones importantes para tener en cuenta. Impuesto al patrimonio. Por los años grabables 2004, 2005 y 2006, crease el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado. Tarifa. Se conoce como tarifa al precio o cuotas monetarias que deben ser canceladas para la adquisición de un producto o servicio que se desea adquirir. Es decir, tarifa es sinónimo de precio, que no es más que la cantidad de dinero exigida como pago para que dicha persona goce del servicio o el producto anhelado. Tributos. Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes denominados recaudadores indirectos. Existen tres clases de tributos. Los impuestos. Son dineros que se pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. El objeto de los impuestos es principalmente atender las obligaciones públicas de inversión,
Dos ejemplos de impuestos son impuestos de renta y complementarios y el impuesto sobre las ventas, el IVA. Contribuciones. Esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de contribución es la contribución por valorización que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social, efectuadas por el Estado y que generan un mayor valor de los predios cercanos. Tasas. Son los aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que éste presta. Generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es producto de decisiones libres. Ejemplos de tasas en Colombia: peajes, producto de la decisión libre de viajar; sobretasa a la gasolina, producto de la decisión libre a tener un medio de transporte propio, entre otros servicios que presta el Estado. Estatuto tributario. Es una compilación de normas jurídicas con fuerza de ley que regulan los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente y procedimiento administrativo en relación a dichos tributos y retenciones. Formato de impuestos y las recomendaciones prácticas para las empresas. Vamos a empezar hablando de los impuestos directos, los cuales son los gravámenes establecidos por la ley que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y o jurídicas, las cuales consultan la capacidad de pago de estas. Se denominan directos porque se aplican y recaudan directamente de las personas que tienen el ingreso o el patrimonio gravado. Los indirectos impuestos son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no consultan la capacidad de pago del contribuyente. Los indirectos impuestos son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no consultan la capacidad de pago del contribuyente. Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus asimilidades y las entidades públicas no exceptuadas expresamente que intervengan como otorgantes, geradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. Las contribuciones especiales son los gravámenes que establece el gobierno nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la nación. Los impuestos departamentales son los impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabacos. Son bastante elevados para desestimular el consumo, lo que produce grandes problemas de evasión. Impuesto al registro, sobretasa a la gasolina, impuesto a los vehículos. En los impuestos municipales, primero vamos a hablar del impuesto de industria y comercio, el cual grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente con establecimientos o sin ellos. Los impuestos. Tenemos el impuesto predial unificado, el cual se grava a la propiedad o posesión de los inmuebles ubicados en el distrito capital y que debe ser declarado y pagado por los propietarios y poseedores de los predios, y por predios se entiende locales, parqueaderos, lotes, apartamentos, casas, etc. El impuesto se causa del 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del respectivo año. Ahora tenemos el impuesto sobre vehículos automotores, el cual recae sobre los vehículos matriculados en el distrito capital y su pago o periodo es anual del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. También está sobre la tasa de la gasolina, también el impuesto de delineación urbana, que es para expedir licencias de construcción, ampliación, modificación, educación y reparación de obras y terrenos del distrito capital. Y por último tenemos el impuesto de azar y espectáculos, el cual es el hecho generador de este impuesto. Está constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifas, concursos y similares, y ventas
por el sistema de clubes.